Sobre este personaje hay más preguntas que respuestas, y las respuestas que puede haber son bastante inciertas. Se dice, por ejemplo, que ejerció la prostitución, eso es un interrogante. Se dice que concibió con un personaje llamado Jesús de Nazaret, que tuvieron hijos. Se dice que era una mujer libertina. En fin, vamos a ver qué tanto de esto podemos responder con este video. Comencemos. En la descripción de este video voy a dejar los enlaces con los tiempos a las diferentes secciones en las que se va a dividir. Debo aclarar que con este tipo de personajes se hace bastante difícil discernir qué tanto de la información que nos suministran es real y qué tanto es ficción. Por ende, me voy a ceñir básicamente a lo que manifiesta la propia escritora dentro de su texto. Este libro, María Magdalena, es un libro escrito por Margaret George, una reputada historiadora y escritora. Es un libro de género de ficción histórica. Es un libro bastante denso, como se puede notar, tiene cerca de 760 páginas aproximadamente, o sea que hay que cogerlo con calma. El libro se centra en la vida de María Magdalena como una de las discípulas y las personas más influyentes y más importantes en la vida de Jesús de Nazaret, y también uno de los personajes más ignorados por el clero y básicamente por la Iglesia Católica, lugar donde abunda y donde hay un exceso de testosterona. El libro explora la vida de María Magdalena desde una temprana adolescencia, pasando por su primer encuentro con Jesús de Nazaret, su relación con los discípulos, hasta su agónica y triste muerte. La obra de Margaret George se basa en una rigurosa investigación histórica, de la cual pues las fuentes están en las 3 últimas páginas del libro, para que ya cada lector, si lo considera pertinente, investigue un poco más sobre la veracidad, o al menos sobre la visión que tiene la escritora al momento de narrar las situaciones de María Magdalena. El libro tiene muchísimos detalles de carácter costumbrista y muchísimos detalles respecto a lo que son las relaciones familiares en una familia judía, en este caso la familia judía de María Magdalena. El libro está dividido en 3 partes. La primera parte se llama Los demonios, la segunda parte se llama La discípula y la tercera parte se llama Apóstol. La primera parte del libro se centra en una María Magdalena muy joven, básicamente de unos 8 o 9 años, y explora un primer encuentro con Jesús de Nazaret. Igualmente se explora la parte psicológica de María Magdalena, sus procesos, sus cambios en sus pensamientos. Se explora igualmente ese proceso del matrimonio, después se explora su rol de madre. E igualmente hay un trasfondo dentro de todo este capítulo que tiene que ver con la posesión, al parecer, de María Magdalena por parte de un demonio o de un ente maligno. Esto ocurre desde la adolescencia de María Magdalena, según la autora, causado porque María Magdalena en una peregrinación recogió una especie de talismán y lo conservó, y al parecer este talismán empezó a ejercer cierta influencia sobre ella, influencia maligna, al punto de atormentarla durante toda su juventud. Ese tormento llega a tal punto que a María Magdalena le toca separarse de su familia, en este caso de su hija y de su esposo, para llevar a cabo como una especie de retiro y saber si es posible liberarse de estos demonios. Esto la obliga a cortarse el cabello, a quedar prácticamente calva, la obliga también a generar como una especie de cuarentena en un lugar apartado del desierto, sin contacto con ninguna persona y básicamente alimentándose de lo que la naturaleza le pueda suministrar. La segunda parte del libro se llama La discípula y básicamente comienza cuando María Magdalena, en ese proceso agónico de tratarse de liberar de esos demonios, conoce a un personaje llamado Jesús de Nazaret, casi que a punto de suicidarse en María Magdalena, y Jesús de Nazaret es consciente de la situación y la libera de estos demonios. Para el momento en que la libera ya no era solo un demonio, sino que eran varios demonios. A partir de ese momento, María Magdalena se vuelve una fervorosa creyente y seguidora de la causa de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret en ese momento estaba empezando su peregrinación y estaba empezando todo su proceso de llevar a cabo como una especie de revolución en el pensamiento judío de la época.
Esta parte termina con la crucifixión de Jesús de Nazaret y con la eventual resurrección 3 días después. Se hace muchísimo énfasis y muchísimo detalle en las diferentes relaciones de Jesús de Nazaret con sus discípulos, sus primeros discípulos, la forma en cómo Jesús de Nazaret los recluta y va llevando a cabo su peregrinación en diferentes pueblos. La última parte del libro, denominada Apóstol, desde mi punto de vista es la más sublime, es la parte más desgarradora y más cruda del libro. Quizás es donde se concentra toda la esencia de lo que es María Magdalena. En esta parte confluyen muchas cosas, convergen muchos detalles como la muerte de varios de los discípulos ya llamados apóstoles, confluyen también elementos como la agonía y el envejecimiento de muchos de estos discípulos que ahora son grandes amigos y se han dispersado por diferentes lugares del mundo llevando a cabo un proceso de evangelización. Y pues aquí entra también María Magdalena como una evangelizadora en un lugar llamado Éfeso, lugar donde murió. Vamos a mirar entonces, hacer un pequeño análisis de lo que concierne al libro de Margaret George. Es muy claro con el libro que la escritora lo que deseaba era plantear la imagen de María Magdalena como una mujer de la época, es decir, una mujer con un paquete de problemas o un paquete de circunstancias, y no como un arquetipo, no como un ser prácticamente ligado a la perfección, no, todo lo que ha descartado. Aquí lo que se manifiesta es una persona que sufre bastante, una mujer que sufre los rigores también de la época, y con esto me refiero al hecho de tenerse que casar muy joven con un hombre que difícilmente distingue porque sus padres definieron ese acto de unión entre dos personas sin que ella se hubiera enterado. Si estás pensando que este libro va de una rabalera o de una prostituta que está perdida en el universo y está esperando que alguien la libere, no, este libro no va de eso. Si estás pensando en María Magdalena vista como una mujer tratando de seducir al propio de propios llamado Jesús de Nazaret y tratando de seducirlo y de llevar a cabo una relación bastante pasional y bastante sensual, no, este libro tampoco va de eso. Este libro es bastante visceral, es un libro muy desgarrador, sobre todo en su última parte. Es un libro que fácilmente te quita las ganas de comer, y si has comido te da ganas de vomitar por la cantidad de sufrimiento que experimenta esta mujer. Hay momentos en los que yo ya no quería continuar con la lectura del libro, pero no me malinterpreten, no estoy queriendo decir que el libro sea malo, no, todo lo contrario. Realmente el libro es muy bueno y desde acá adelanto que el libro es totalmente recomendado, es una lectura profunda. A lo que me refiero con que no quería continuar era por la cantidad de sufrimiento que experimentaba esta mujer y que parecía no tener fin, y uno como que quería ya no seguir atormentándose con este personaje. Y yo creo que parte de la experiencia de leer es también involucrarse bastante con lo que experimentan los personajes, y pienso que en ese sentido este libro lo logra con creces, lo logra con muchas virtudes porque se experimenta muchísimo el sufrimiento que hay en María Magdalena durante todo su proceso de vida. Desde la versión de la escritora de Margaret George, María Magdalena está descartado que sea una mujer libertina. Ella lo toma más como una mujer que tiene visiones desde muy pequeña, y esta serie de visiones hacen que tenga una relación un poco más íntima y un poco más cercana con Jesús de Nazaret en el momento de su encuentro. Incluso hay un punto en el que Jesús de Nazaret, la figura de Jesús de Nazaret y la figura de María Magdalena casi que comparten sueños, y obviamente esos sueños son visiones, y es como si la visión del uno se complementara con la visión del otro. Y esto hace que, por un lado, pues María Magdalena tenga una relación más íntima con Jesús, y por otro lado que muchos de esos seguidores que posteriormente se van a denominar apóstoles generen como una cierta envidia o un cierto recelo hacia esa relación que entabla Jesús de Nazaret con María Magdalena, y mucho más por el hecho de que sea una mujer y no un hombre con quien él haya conectado mejor. También esta relación íntima de compartir las visiones hace que María Magdalena experimente un amor, pero en este caso sí es un amor muy carnal, una atracción física y mucho más allá hacia Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret
le da a entender que él igual corresponde a ese amor. Sin embargo, le aclara también de manera muy cruda y muy clara que eso que ella pretende, quizás de tener un esposo y quizás de tener hijos con él, no es posible porque él tiene, llamémoslo, una especie de misión que se le ha encomendado y no se puede distraer con ese tipo de detalles. Obviamente esto incrementa el sufrimiento de María Magdalena, tomando en cuenta que ya viene de un matrimonio que no funcionó nada bien, y también viene de abandonar a una hija en su rol de madre, y en su momento, cuando experimentó sus procesos de posesión, le tocó renunciar tanto a su rol de mamá como a su rol de esposa. Y cuando trató de solucionar eso en su comunidad de Magdala, le dieron un trato no precisamente cordial, y esto hizo que se tuviera que alejar del todo de su núcleo familiar. Existe un imaginario de que los seguidores o los discípulos de Jesús de Nazaret eran personas con carencias económicas o pobres. Y la verdad es que está más que demostrado que esto no era así. Es claro que muchos de los seguidores de Jesús de Nazaret eran personas pobres, llamémoslo así, pero igual sus primeros seguidores no eran personas que tuvieran una condición de pobreza para nada. Dentro de los seguidores había comerciantes, como el caso de María Magdalena. María Magdalena, según la versión de la escritora, venía de una familia de comerciantes que básicamente se dedicaban a conservar el pescado salándolo y vendiéndoselo a otras comunidades. Había pescadores, como el caso de Pedro y de los Zebedeos, de Juan y Santiago, si no estoy mal. También había personajes muy doctos y muy estudiados en lo que tiene que ver con las Sagradas Escrituras, como el caso de Santo Tomás o el caso del propio Judas Iscariote. Había de todo. Estaba el propio Mateo, que era un recaudador, era el recolector de impuestos. La imagen que nos presenta la escritora respecto a Jesús de Nazaret es la imagen de un hombre que inquieta muchísimo las mentes de las personas, que les genera muchísimas preguntas, pero que no le responde a esas preguntas, o por lo menos no se las responde de manera clara, sino que lo hace muchas veces a través de parábolas, y muchas personas no comprenden muy bien el sentido de esas parábolas. La escritora nos manifiesta que la entrada de Jesús de Nazaret a Jerusalén fue un acto teatral milimétricamente planeado, y ella se fundamenta en el hecho de que Jesús de Nazaret era un personaje que conocía muy bien las escrituras y por ende conocía muy bien las profecías, en este caso la profecía de Zacarías, que decía palabras más, palabras menos, que el Mesías llegará a la ciudad de Jerusalén montado sobre un burro o sobre un asno. Y esto fue precisamente lo que hizo Jesús de Nazaret, y dentro de lo que es la narración del libro, la escritora Margaret George lo pinta como si Jesús de antemano ya supiera eso y como si simplemente tuviera que llevar a cabo ese acto teatral. Otro personaje bastante polémico dentro del libro es el de Judas Iscariote. Vio a Jesús de Nazaret más como un político que realmente como un Mesías, y en ese sentido nunca le generó mucha confianza. Tenía cierto interés en María Magdalena, es decir, tenía un interés de tomarla como esposa, tener hijos con ella, y María Magdalena lo rechaza de una manera bastante cortante, y eso hace que se genere un recelo entre ella y Judas Iscariote. Insisto, esto es la versión que nos da la escritora. En el libro se hace referencia solamente a los milagros relacionados con las personas, y con esto lo que quiero decir son milagros relacionados con curaciones, con sanaciones y con exorcismos. Por ningún lado se comenta los tradicionales prodigios como caminar sobre el agua o multiplicar los alimentos. De hecho, al final del libro, y de manera sutil y parafraseando un poco a María Magdalena, se dice lo siguiente: la auténtica magia es tomar lo débil y falible de la materia humana y convertirla en heroica. Al parecer lo que nos da a entender es que los milagros realmente importantes son los que tienen que ver con nosotros mismos. Margaret George todavía está viva, es una escritora básicamente orientada al género de novelas de ficción histórica. Ha escrito varios libros, entre ellos se encuentra una saga de Cleopatra dividida en 3 tomos, y se ha especializado en investigación histórica.
Los libros de Margaret George normalmente se caracterizan por ser ricos en detalles, tanto de las costumbres como detalles de las personas o de los protagonistas de sus libros. Bueno, no me quiero alargar más con este video. Es un libro totalmente recomendado, es un libro un poco denso, pero no se dejen intimidar. Realmente la forma en cómo está escrito hace que sea muy llevadero y muy fácil de abordar. Es un libro para experimentarlo, para sentirlo. De antemano espero que esta explicación y esta reseña haya sido útil. Muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Y nos vemos en una próxima ocasión con alguna otra reseña. Chao.